Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de matemática. Hoy vamos a trabajar un poquito con los límites relacionados con el infinito, como dice el título, ¿sí? Más que nada vamos a trabajar con el infinito, ¿sí? La clase pasada estuvimos trabajando con la indeterminación del tipo 0/0 y hoy vamos a agregarle una indeterminación más, ¿sí? Pero para eso es necesario ver algunas cositas relacionadas con el infinito, ¿sí? Hago mención también sobre el tipo de indeterminaciones que vamos a trabajar. Nosotros solamente vamos a trabajar con tres tipos de indeterminaciones, ¿sí? Que son la 0/0, infinito sobre infinito, que ahora lo vamos a ver, y la que son del tipo 1 al infinito. Hay más tipos de indeterminaciones, pero por una cuestión de tiempo y de currículum solamente vamos a ver estas tres que nombré, ¿sí? Si queda tiempo igual vamos a hacer mención sobre las otras, pero no vamos a trabajar mucho sobre esas. Las más importantes o las más significativas son las que nombré al principio, ¿sí? Bien. Entonces, para entender un poquito lo que es el infinito, acá con las funciones y con los límites, vamos a ver algunos ejemplos de algunos gráficos y después ya vamos a meternos puramente con el álgebra, ¿sí? Lo primero que tenemos acá dice límites infinitos. O sea, yo tengo una función, tenemos una función cualquiera y vemos que x tiende a un número. ¿Sí? Ahí dice límite cuando x tiende a x sub 0 de una función cualquiera y el resultado dice más infinito. Bueno, ¿esto qué significa? Significa que si yo quiero calcular este límite sobre esta función, veo que si yo me quiero acercar a este punto, que es el x sub 0, por derecha o por izquierda, vemos que la función toma valores sobre el eje Y cada vez más grandes, ¿sí? O sea, por eso decimos que se va hacia el infinito positivo, porque los valores que toma esa función en las cercanías del x sub 0 son cada vez más grandes y cada vez mayores. Entonces decimos que es hacia más infinito, que tiende hacia más infinito. Otro de los casos es que pasa al revés, que cuando yo me estoy acercando a un punto en una determinada función, el gráfico me queda al revés, ¿sí? Cuando yo me acerco por izquierda y por derecha, vemos que la función toma valores sobre el eje Y cada vez más chiquitos, ¿sí? Entonces, en este caso, como que estamos viendo ahora, decimos que este límite es menos infinito, ¿sí? Porque vemos que cuando yo me acerco a ese punto, a la tendencia de x, la función toma valores cada vez más chiquitos sobre el eje Y, ¿sí? Bueno, otro ejemplo puede ser esto que tenemos acá, que dice límites al infinito. Acá en este caso cambia un poquito el gráfico, ¿por qué? Porque si miramos cómo es el límite, ahora dice que x tiende hacia más infinito, entonces tenemos una función, tenemos que sacar ese límite, y el resultado puede ser que nos dé un número, ¿sí? Como por ejemplo acá, dice que este límite es igual a L es un número. ¿Y qué está pasando? Acá vemos que por ejemplo esta función, cuando toma valores cada vez más grandes sobre el eje X, vemos que la función sobre el eje Y se va acercando a un punto, ¿sí? Un punto en particular, en este caso lo llamamos L. Entonces vemos que cuando más grandes son los valores que tomo sobre el eje X, cuando yo me voy para el infinito positivo, vemos que sobre el eje Y la función se acerca cada vez más y más a un punto. Y en este caso es L. Entonces decimos que este límite es igual a L. Y también puede pasar dentro de estos límites que pase al revés, que a medida que yo me voy para la parte negativa de x, para el menos infinito, la función se vaya acercando cada vez más y más a un valor, ¿sí? También en este caso lo llamamos L. Entonces puede ser que tengamos que el límite cuando x tiende a menos infinito de una función también nos dé como resultado un número, ¿sí? Entonces puede ser que si x tiende a más infinito o menos infinito, el resultado puede ser un número, como vemos en estos dos casos, ¿sí? Y un ejemplo más de los límites con el infinito es este que vamos a ver ahora, que son límites infinitos en el infinito. O sea, significa que, por ejemplo, lo primero que vemos acá dice el límite cuando x tiende hacia más infinito de una función es igual a más infinito. Esto lo que está pasando acá es que cuando yo voy tomando valores que tienden a más infinito sobre el eje x, o sea que me voy yendo para la parte positiva de x con números cada vez más grandes, vemos que en la función sobre el eje y va tomando valores cada vez más grandes, ¿sí? Entonces vemos que sobre el eje y toma valores mucho mayores que antes. Y entonces, cuando yo me voy para la parte positiva del eje X, cuando X tiende a más infinito, la función se va hacia el infinito positivo sobre el eje Y. Por ese resultado nos queda más infinito. Y también puede pasar que si X, que también X se vaya hacia el más infinito, o sea, tome valores muy grandes, pero la función tenga otro comportamiento. Como en este caso, vemos que la función
¿qué va pasando a medida que yo tomo valores más grandes sobre el eje X? Va tomando valores sobre el eje Y cada vez más chicos, ¿sí? Entonces, en este caso, este límite nos da menos infinito, porque cuanto mayores son los valores de X, menor es el valor que toma la función sobre el eje Y. ¿Se entiende? Entonces acá decimos que va hacia menos infinito. Y bueno, dos ejemplos más de esto podría ser ahora al revés, cuando X tiende hacia menos infinito. Entonces, si X tiende a menos infinito en una función, puede pasar que nos dé como resultado más infinito. ¿Por qué? Porque vemos que acá esta función, a medida que yo voy tomando valores que son cada vez más chiquitos sobre el eje X, la función sobre el eje Y toma valores cada vez más grandes. Entonces vemos que a medida que yo tomo valores más chicos en el eje X, en el eje Y la función toma valores cada vez más grandes. Y por eso nos da este límite igual a infinito positivo. Y también lo que puede pasar es lo contrario a eso. Si yo me voy para el infinito negativo sobre el eje X, ¿sí? Voy tomando valores cada vez más chicos, más chicos, más chicos, puede pasar que la función, como en este caso, tome valores cada vez también más chicos sobre el eje Y. Entonces en este caso, si pasa esto, decimos que este límite es igual a menos infinito, ¿sí? Entonces, dependiendo cómo es la función que estamos trabajando, estas son las diferentes opciones que podemos tener en el resultado cuando X tiende a un número o cuando X tiende a infinito, positivo o negativo, ¿sí? Que puede dar un número o puede darme infinitos positivos o negativos también como resultado, ¿sí? Bueno, esto más que nada lo aclaro para que sepan de que un resultado puede ser infinito, ¿sí? O infinito negativo o positivo, porque algunos suelen equivocarse en eso, piensan que cuando ven el símbolo infinito eso no tiene solución, y realmente sí, es un resultado, menos infinito o más infinito, ¿sí? Entonces más que nada la declaración va por ese lado, ¿sí? Bueno, ahora una vez que ya vimos esto, vamos a pasar con las operaciones con el infinito. Bueno, acá es donde nosotros vamos a hacer hincapié, ¿sí? La parte gráfica más que nada la mostré para que se entienda un poquito mejor todo esto, pero nosotros vamos a hacer hincapié sobre estas propiedades, sobre la parte algebraica para resolver los límites. O sea, nosotros vamos a tener diferentes límites que resolver, ¿sí? Y vamos a tener que aplicar algunas de estas propiedades para ir resolviendo y llegar al resultado. Acá, bueno, son varias propiedades que yo las voy nombrando a medida que hagamos los ejercicios, ¿sí? Las voy nombrando, me parece más fácil que nombrarlas todas así rápido ahora y después no volverlas a nombrar. Así que bueno, vamos a ver de qué trata esto, ¿sí? Para eso vamos a arrancar con un ejemplo. Bueno, en el ejemplo 1 nos pide hallar el límite cuando x tiende a 0 de la función 1 sobre x al cuadrado. Y ya nos da el resultado, nos dice que es nos da infinito positivo. Bueno, acuérdense que yo para sacar un límite, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer los límites laterales, ver qué pasa por derecha y por izquierda, ¿sí? O sea, en este límite, si yo tendría que calcularlo, tendría que hacer las dos tablitas de valores como hacíamos antes. Bueno, pero también esto lo podemos hacer más rápido con la calculadora o analizándolo como vamos a hacer ahora, ¿sí? Bueno, y también vamos a tener que aplicar estas propiedades, así que vamos por partes. Primero, si nosotros analizamos esto, tenemos que analizar el límite por derecha y por izquierda cuando se acerca a 0, ¿sí? O sea, con valores más grandes que el 0, muy chiquitos, y con valores más chiquitos que el 0, también muy cercanos al 0. Entonces, si yo, por ejemplo, analizo la parte cuando x tiende a 0 por derecha, cuando yo voy a 0 con valores más grandes, agarro un valor muy cercano al 0, como por ejemplo 0,001, ¿sí? Hacemos la cuenta. Y fíjense que tengo ahí arriba en el denominador, o sea, en el denominador tengo un exponente que es el cuadrado, ¿no? Entonces, si hago la cuenta, me da un número muy grande, ¿sí? En total. Positivo, ¿no? Bueno, si hago lo mismo pero con un número muy chiquito, o sea, muy chiquito cercano a 0, o sea, con 0 por izquierda, sería cuando yo me acerco al 0 por la izquierda, con un número negativo pero cercano al 0. Fíjense que al hacer la cuenta también nos da como resultado final, o sea, ya reemplazándolo ahí en la función, nos da como resultado un número positivo muy grande. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Yo veo claramente que entonces ese límite tiende a más infinito. ¿Pero por qué tiende a más infinito? Justamente por el tema del cuadrado que tenemos en el denominador. Cuando yo estoy reemplazando por un valor muy cercano al 0 y lo estoy metiendo en el denominador, como está elevado al cuadrado, ese resultado final va a ser positivo. Si es
o sea, el resultado va a ser positivo, sin importar que ponga dentro. Si yo pongo un número positivo, como por ejemplo un número que yo me acerque al 0 por la derecha, ahí no pasa nada, veo claramente que al hacer la cuenta me da un número muy grande. Ahora, si yo quiero hacer la cuenta con un número que sea más chiquito que el 0, muy cercano pero más chiquito, voy a agarrar un número negativo, como por ejemplo el menos 0,001, y lo pongo ahí adentro. Entonces cuando yo lo pongo dentro de la función y hago la cuenta, ese cuadrado me va a estar transformando, o sea, el número negativo que pongo al estar elevado al cuadrado, yo sé que el resultado va a ser positivo. Entonces cuando me queda 1 sobre ese número, cuando hago la cuenta me da como resultado un número positivo muy grande. Entonces en este caso, por más de que yo me acerque al 0 por la derecha o por la izquierda, el resultado de esa cuenta que yo termine haciendo va a ser siempre positivo. Es por eso que acá el límite, el resultado sería infinito positivo, ¿sí? Porque el número que yo encuentro como resultado final va a ser siempre un número positivo muy grande. Por eso el resultado es infinito y con el signo más adelante, ¿sí? Con signo positivo. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta porque no siempre pasa lo mismo, ¿sí? Porque si yo ahora hago la misma cuenta, ¿sí? Acá, ahora con este ejemplo, fíjense que ahora ya no está el cuadrado que tenemos acá. O sea, no está el cuadrado que estaba acá arriba. Entonces eso me va a cambiar un poquito todo, ¿sí? Porque fíjense que ahora cuando yo quiero hacer este límite directamente yo ya puedo reemplazar por el 0 acá. ¿Sí? Acá como yo tenía que me acercaba a x tendía a 0 directamente, yo tenía que hacer los límites laterales por derecha y por izquierda. Ahora cuando yo hago acá me fijo directamente, ya me está diciendo, bueno, yo me tengo que acercar al 0 pero por la derecha solamente, no por la izquierda. Entonces en este caso directamente es más fácil, porque fíjense que acá en la tablita, acá tenemos esta simbología. Por ejemplo, acá me está diciendo, la propiedad B, es la que vamos a usar ahora, por ejemplo, dice K sobre 0 por derecha. Cuando yo me acerco al 0 por derecha y me queda un número sobre 0 por derecha, entonces ese límite va a ser más infinito, me está diciendo, ¿sí? En este caso nuestro K es un 1. Un número sobre 0 por derecha me da como resultado infinito positivo, ¿sí? O sea que si yo agarro el 0 y hago la cuenta, si en la calculadora, voy a agarrar un número muy cercano al 0, hago la cuenta ahí y me da un número positivo muy grande. Y si no quiero hacer la cuenta con la calculadora, directamente reemplazo donde está la x por el 0. 0 por derecha. Entonces, si yo pongo el 0 por derecha acá, me queda 1 sobre 0, 0 por derecha. Entonces, al hacer la cuenta, yo me fijo en esta propiedad que tenemos acá arriba, ¿sí? Y esa cuenta yo sé que me da infinito positivo. Entonces, estas propiedades que tenemos acá es una manera de evitarme hacer la cuenta constantemente para sacar el límite. ¿Sí? Algunas propiedades nos sirven, otras tenemos que hacer la cuenta igual en algún límite. Pero por ejemplo esta propiedad nos sirve para no tener que andar haciendo la cuenta con la calculadora. Ahí vemos que nos queda 1 sobre 0 por derecha, entonces ese límite nos da como resultado infinito positivo, ¿sí? Y si analizamos el otro límite, ven acá, hice el reemplazo directamente. Reemplacé por 0 por derecha y yo sé que esto por la propiedad B nos da infinito positivo. Ahora, si nosotros queremos hacer este otro límite, cuando x tiende a 0 pero por izquierda, también, si optamos por la cuenta, agarramos un número muy cercano al 0 que sea negativo, lo reemplazamos ahí, nos queda 1 sobre ese número, al hacer la cuenta vamos a obtener un número muy chiquito, ¿sí? Es un número negativo chiquito. Entonces vamos a ver que eso tiende hacia menos infinito. Pero si yo no quiero hacer la cuenta, tengo entonces también que puedo utilizar la propiedad número C, que me dice, si yo tengo un número sobre 0 por izquierda, entonces eso me da como resultado infinito negativo, ¿sí? Entonces, usando esa propiedad, yo en lugar de hacer las cuentas, lo que hice fue lo reemplacé acá. ¿Ven cómo lo hice? O sea, copié el ejercicio y después reemplacé por 0 donde estaba la x y me quedó 1 sobre 0 por izquierda. Y esto por propiedad número C, sabemos que nos da menos infinito, ¿sí? Bueno, esto entonces sí me está indicando qué pasa en si yo me acerco al 0 por la izquierda o por la derecha. Ahora, fíjense en el ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 es parecido al primero, pero con la diferencia de que acá arriba no tengo un cuadrado. Entonces, si nosotros analizamos esto,
si nos dan ese límite cuando x tiende a 0, yo nuevamente tengo que analizar qué pasa por derecha y por izquierda. Entonces acá, si nosotros analizamos los límites laterales, ¿sí? Vamos a ver, si yo lo analizo por derecha, ¿sí? Me va a quedar 1 sobre 0 por derecha. 1 sobre 0 por derecha, ¿cuánto me daba? Habíamos visto acá arriba. 1 sobre 0 por derecha me da más infinito. Y después si hago el límite lateral por izquierda, reemplazo y me va a quedar 1 sobre 0 por izquierda. Y 1 sobre 0 por izquierda, ¿cuánto me da? Menos infinito. Entonces, ¿qué pasaba cuando los límites laterales eran distintos pero infinitos? ¿Se acuerdan? Bueno, el resultado final me daba justamente el infinito pero sin el signo. ¿Se acuerdan que pasaba eso? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Pero también hay una propiedad que nos sirve para hacer esto. Porque, por ejemplo, acá dice, utilizamos la propiedad de. La propiedad de me está diciendo, ¿sí? Cuando yo tengo un número sobre 0, fíjense que este 0 está sin el signo. Un número sobre 0, ¿cuánto me da? Como resultado, dice, infinito, ¿sí? Entonces, yo también puedo optar por usar esta propiedad, ¿sí? Cuando no me aclara cuando yo me acerco al 0 por derecha o por izquierda. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, en el último ejemplo, usamos la propiedad de que nos queda un número sobre 0 y eso nos da infinito, pero sin el signo, ¿sí? Igual hay que analizarlo, todo esto que estoy diciendo, porque fíjense que acá no me daba el signo y me da infinito como resultado final. Y en el primer ejemplo, también no me daba el signo del 0, o sea, cuando yo me acercaba a 0 por izquierda o por derecha no me lo decía. Y fíjense que este resultado es más infinito. ¿Pero por qué? Justamente porque tengo un cuadrado acá. Entonces yo siempre tengo que analizar esas posibilidades. Si yo veo que los límites son distintos, los límites laterales son infinitos y distintos, el resultado final va a ser infinito sin signo. Ahora, si yo veo, cuando hago el reemplazo, que los límites laterales me dan lo mismo, entonces me tengo que fijar qué infinito es, si positivo o negativo. ¿Se entiende eso? Bueno, igual eso, bueno, para eso están las propiedades, también puedo usar la calculadora, hacer las cuentas a mano para que se vea mejor. Eso lo van manejando ustedes, ¿sí? Pero siempre hay que analizar bien, caso por caso, qué es lo que tengo, ¿sí? Bueno, entonces todo esto nos va a servir justamente para poder trabajar con los límites de funciones polinómicas, ¿sí? Entonces, eso es lo que vimos recién, nos va a servir para trabajar con esto que se va a seguir ahora. Para resolver estos límites se pueden usar varias maneras. Yo uso la manera que voy a explicar ahora justamente para poder analizar bien el signo de x, el signo del infinito, ¿sí? El resultado final. Porque cuando x tiende a infinito sin signo, no pasa nada. Pero el problema es cuando ya el infinito tiene un signo, positivo o negativo. Entonces ahí el resultado puede que varíe, ¿sí? Bien, entonces vamos acá, ¿sí? Lo que hay que hacer para resolver, por ejemplo, este límite, fíjense que esto es una función polinómica. El límite cuando x tiende a menos infinito de una función, y esta función es polinómica, es un polinomio, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer para resolver este tipo de límites es copio el ejercicio, tal cual está, y después lo que tengo que ver es justamente esto, ¿sí? Yo voy a sacar de estos tres términos, fíjense que los tres términos tienen una x, ¿sí? Entonces yo voy a sacar factor común la x que tenga mayor exponente, no la que tenga menor como se hace siempre. Acá voy a hacerlo al revés, voy a sacar como factor común la x que tenga mayor exponente. Entonces, yo cuando saco factor común la x que tiene mayor exponente, lo que hago en realidad es, bueno, fíjense que en este caso le escribí acá afuera lo que voy a sacar, que sería la x a la quinta como factor común, y a cada término lo voy a dividir por justamente x a la quinta, lo que saqué factor común, ¿sí? Entonces, una vez que escribo esto, ya en el siguiente paso, fíjense que de acá a acá la diferencia que hay es que yo simplifiqué las x que podía. Por ejemplo, la x que está al lado de la x a la quinta que está al lado del 3, la pude simplificar con la que está como denominador. Después, la x al cuadrado que está al lado del 4 la simplifiqué con la x a la quinta que está como denominador. Y después la x que está al lado del 6 la pude simplificar con la x a la quinta que está como denominador también. Entonces me quedó 3 más 4 sobre x al cubo menos 6 sobre x a la cuarta, ¿sí? En esta parte. Entonces, ¿por qué hice esto? Hasta ahora no resolví el límite, solamente trabajé con la función. Bueno, yo la expresé de esta manera porque hay una propiedad
¿sí? Que me dice que si yo tengo una multiplicación y afuera tengo el signo, tengo el límite, lo que yo puedo hacer es como distribuir el límite para cada cosa que estoy multiplicando. O sea, en este caso estoy multiplicando la x a la quinta por esto de acá. Entonces el límite afectaría a x a la quinta y después a esto. Fíjense cómo lo abrí de este lado. Me va a quedar el límite de esto por el límite de todo esto, ¿sí? O sea, es como una propiedad distributiva del límite, pero no se llama propiedad distributiva. Porque ahí lo que tengo es un producto. Porque la propiedad del límite me dice que el producto de los el producto del límite es el producto de los límites, ¿sí? El límite de un producto es el producto de los límites, ahí está. El límite de un producto es el producto de los límites. O sea, yo tengo un límite y adentro del límite tengo una multiplicación, entonces yo lo puedo abrir como la multiplicación de los dos, pero con el límite adelante, afectándolos, ¿sí? A cada factor. Por eso me queda x, el límite cuando x tiende a menos infinito de x a la quinta por el límite cuando x tiende a menos infinito de todo esto. Entonces, en el siguiente paso, ¿qué se hace? Ya, fíjense que distribuimos el límite y ahora vamos a resolver. Ya simplificamos acá algo, entonces ya vamos a resolver ahora. Reemplazamos por el límite donde está la x. Entonces me queda menos infinito a la quinta por 3 más 4 sobre menos infinito al cubo menos 6 sobre menos infinito a la cuarta. Bueno, y acá también tenemos que recordar otra propiedad, ¿sí? Hay una propiedad que me dice, ahí vamos para arriba y ahora volvemos, ¿sí? Hay una propiedad que me decía que un número, ahí está, que un número cualquiera sobre infinito me da como resultado 0, ¿sí? Un número sobre infinito me da 0, me dice esta propiedad, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando hacemos los reemplazos. Entonces, volvemos al ejercicio. Acá, volvemos al ejercicio y fíjense, me queda un número sobre infinito. Acá tengo menos infinito al cubo, esto es menos infinito. Cuando yo tengo el infinito dividiendo, no me importa el signo. ¿Por qué? Porque me queda un número sobre infinito, me va a dar 0. ¿Sí? Me va a dar más o menos 0, eso es indistinto, porque si yo le sumo el resto 0 no pasa nada. Pero acá en este caso me quedaría, por ejemplo, si nosotros lo que queremos resolver sería 4 sobre menos infinito. ¿Por qué? Porque menos infinito al cubo me va a dar menos infinito. Es como si yo estoy reemplazando un número negativo elevado a una potencia impar, el resultado va a ser un número negativo todavía. El tema es cuando yo tenga elevado el infinito negativo por una potencia par. Si en este caso el resultado de este límite, de infinito, perdón, sería más infinito. ¿Por qué? Porque sería un número negativo elevado a una potencia par, me da como resultado un número positivo. Entonces, acá me quedaría 4 sobre menos infinito menos 6 sobre más infinito. Igual es indistinto, digo de nuevo, porque esta cuenta, un número sobre infinito, me da 0. ¿Ven? Por eso aparece 0 y el 0, ¿sí? Entonces, como resultado final acá me va a quedar menos infinito, que es de este menos infinito a la quinta. Como es un número negativo y le da una potencia impar, me queda negativo. Menos infinito por 3 más 0 menos 0. Hago esta cuenta que me da 3. Entonces me queda 3 por menos infinito. Eso me da menos infinito como resultado final, ¿sí? Porque hay otra propiedad que vimos ahí arriba que dice, si tengo un infinito multiplicado por un número, el resultado me va a dar infinito. ¿Sí? El infinito que tengo en ese caso. ¿Se entiende? Bueno, vamos a otro ejercicio, ¿sí? Al 6, que es lo mismo, es el mismo ejercicio, pero con el signo del infinito en su forma positiva. ¿Sí? Entonces hay que hacer lo mismo. Se saca factor común x a la quinta del polinomio, ¿sí? Que justamente el 5 es el exponente de mayor grado que presenta la x. Entonces hacemos lo mismo que antes, ¿sí? Sacamos factor común x a la quinta, hacemos las divisiones, ¿sí? Y una vez que ya cancelamos algo, ¿sí? Como hicimos acá, el 3 lo dejamos solito, cancelamos la x al cuadrado y esta x la eliminamos, ¿sí? Distribuimos el límite, podría llamarse que distribuimos el límite, reemplazamos por el infinito, ¿sí? Y fíjense que nos queda lo mismo que antes, pero con el signo contrario. Me queda más infinito a la quinta por 3 más 4 sobre más infinito al cubo menos 6 sobre más infinito a la cuarta.
hago esas cuentas y me queda infinito positivo por 3. Infinito positivo por 3 me da infinito positivo. Y un ejemplo más, ¿sí? Para ver más que nada la potencia, cuando tengo un infinito elevado a un exponente par, ¿sí? Como recién nombré. Por ejemplo, acá tenemos lo mismo, ¿sí? Pero ahora tenemos la función, o sea, la función también es una función polinómica, pero que es de grado 4. Entonces fíjense que yo lo que voy a sacar factor común de esos tres términos que tenemos ahí es la x a la cuarta. Entonces, saco factor común x a la cuarta, ¿sí? Y fíjense que ahora, bueno, va a quedar cada término dividido por x a la cuarta, como vemos acá. Entonces, cancelando lo que se pueda, llegamos a esto. Distribuimos el límite para cada factor que está multiplicando, ¿sí? Y fíjense que me quedó esto así y esto así. Entonces, acá yo lo hice más rápido, no escribí todo paso por paso. Fíjense que me queda menos, y cuando yo reemplazo me queda menos infinito a la cuarta, ¿no? Y acá este 2 es el resultado de ya haber reemplazado el infinito acá y me queda un número sobre infinito me da 0, un número sobre infinito me da 0. 2 más 0 menos 0 me da 2, que es este 2 de acá. Y fíjense que yo de acá a acá transformé el signo. Bueno, ¿por qué transformé el signo? Porque fíjense que tengo menos infinito a la cuarta y un número negativo elevado a una potencia par me da como resultado positivo. Es por eso que ese menos infinito me quedó elevado, o sea, ese menos infinito elevado a la cuarta me quedó como resultado un infinito positivo, ¿sí? Porque acuérdense de esa propiedad. Yo tengo siempre una potencia par, ¿sí? El resultado de esa cuenta me va a dar siempre positivo. Por eso me queda más infinito. Y más infinito por 2 me queda infinito positivo. ¿Sí? Bueno, entonces todo esto nos sirve justamente para ahora adentrarnos en lo que son las indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito. Bueno, y antes de ver esto, acá hago una aclaración sobre las funciones también, ¿sí? Que las funciones polinómicas son las que vamos a trabajar. Hay más funciones, como por ejemplo tenemos las funciones exponenciales y las logarítmicas, pero que no las vamos a tener muy en cuenta por ahora, ¿sí? Las vamos a dejar para más adelante, ¿sí? O sea, solamente nos vamos a abocar a funciones polinómicas con este tipo de indeterminaciones, ¿sí? Es por eso que hago esta aclaración y ahora pasamos justamente a estas indeterminaciones que son del tipo infinito sobre infinito. Y fíjense que acá hace una aclaración que dice límites de cocientes de funciones polinómicas. O sea, lo que voy a tener ahora es un cociente de dos funciones que son polinómicas, ¿sí? Y vamos a ver que llegamos a esa indeterminación. Entonces, para salvar esa indeterminación hay que hacer algo similar a lo que hacíamos recién, ¿sí? Bueno, ahí les hago una pequeña aclaración de lo que vamos a hacer, ¿sí? Porque este método de resolver este tipo de indeterminación se puede hacer de otras maneras. Es todo lo mismo, todo termina yendo lo mismo, siendo todo igual, o sea, yendo al mismo lugar, ¿sí? O sea, capaz que algunos lo explican de otra manera, unos de otra, pero es todo lo mismo. Si yo elijo esta manera, si alguien lo sabe hacer de otra manera, que le sea más fácil, lo puede aplicar, mientras llegue al resultado, está todo bien, ¿sí? Bueno, acá lo que vamos a ver, justamente en el primer ejemplo, en el 8 que tenemos ahí, ejemplo número 8, me pide calcular ese límite. El límite cuando x tiende a infinito de ese cociente, fíjense que tenemos un cociente de dos funciones que son polinómicas. Entonces, yo primero tengo que determinar si tengo realmente una indeterminación o no, ¿sí? Generalmente cuando yo tengo dos funciones que son polinómicas, se están dividiendo y x tiende a infinito, es infinito, o sea, tengo la indeterminación del tipo infinito sobre infinito. ¿Por qué? Porque yo sé que este límite, o sea, cuando yo reemplazo el límite, acá el infinito, cuando lo reemplazo para resolver, todo esto me va a dar infinito. Y esto de acá abajo también me va a dar infinito. Entonces, por eso digo, generalmente cuando yo tengo un cociente de dos funciones que son polinómicas, y x tiende a infinito, entonces tengo la indeterminación del tipo infinito sobre infinito, ¿sí? Bueno, entonces, procedemos a resolver esa indeterminación, ¿sí? Si no me creen, igual reemplacen el infinito acá y van a ver que llegan a infinito sobre infinito. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para salvar esa indeterminación? Bueno, para salvar esa indeterminación hay que hacer lo mismo que hacíamos recién con un límite de una función polinómica. Simple, ¿sí? Sin indeterminación. O sea, lo que hacíamos era sacar factor común la x,
que tenía mayor exponente. Bueno, en este caso, como tengo dos polinomios, lo que voy a hacer es sacar justamente factor común la x que tiene mayor exponente en el de arriba, en el polinomio del numerador, y después hacer lo mismo con el polinomio del denominador, con el que está abajo. O sea, si vemos en este caso, el polinomio que está en el numerador, que es este, ¿sí? La x tiene mayor exponente es x a la 3. Y este de acá abajo es x al cuadrado. Entonces, de acá voy a sacar x a la 3 como factor común. Y de acá abajo voy a sacar solamente x al cuadrado como factor común, ¿sí? O sea, a cada término de acá arriba lo voy a dividir por x al cubo. Y acá a cada término lo voy a dividir por x al cuadrado. Entonces acá me salté un paso, ya puse el resultado. Porque fíjense, esto dividido x al cubo me da menos 3. Ahora esto dividido x al cubo me da 2 sobre x. Y menos 1 dividido x al cubo me da menos 1 sobre x al cubo. Y acá abajo pasa lo mismo, ¿sí? Bueno, una vez que llegamos a este resultado, o sea que ya aplicamos el factor común, lo que hacemos ahora es reescribir eso que nos queda. Porque ahí tenemos una división de dos cosas. Pero yo todo esto lo estoy haciendo justamente para ver si puedo simplificar algo. Y yo veo ahí que yo puedo simplificar la x al cubo con la x al cuadrado. Entonces lo que hago para escribirlo en forma correcta es... Esto lo separo como una multiplicación. Pongo junto el x al cubo sobre x al cuadrado, lo junto de un lado, por justamente todo esto. ¿Ven cómo lo junto? ¿Sí? Esto por un lado y esto por el otro. ¿Por qué hago eso? Porque yo en el siguiente paso, que es este, ahí voy a distribuir el límite. O sea, el límite para cada cosa que está multiplicando, para cada factor que está multiplicando, voy a distribuir ese límite para cada uno. Entonces fíjense que me queda el límite cuando x tiende a infinito de x al cubo sobre x al cuadrado por el límite cuando x tiende a infinito de todo el otro cociente. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque en el siguiente paso, fíjense que esta x al cubo con esta x al cuadrado la puedo simplificar. ¿Y qué me queda de acá? La x sola. Todo esto me queda igual, pero acá me queda la x sola. Bueno, y ahí ya logré simplificar algo. ¿Se acuerdan cuando yo simplificaba algo? Significaba que ya podía salvar, ya salvé la indeterminación. Solamente quedaba corroborarlo. Entonces, bueno, reemplazamos por el infinito ahora. Y fíjense que me va a quedar. Acá me queda el infinito ya. El límite se va, me queda el infinito por la x. Y acá adentro reemplazo por el infinito, ¿sí? Infinito, 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 infinito. Me quedo así, de esta manera. Entonces, si ya me queda de esa manera, en el siguiente paso resuelvo. Sí, pero acuérdense que un número sobre infinito me daba 0. Entonces fíjense que me queda, en este caso reemplazo, y me queda infinito por menos 3 séptimos. Eso me da infinito. ¿Sí? Entonces ya resolvimos ahí ese límite. Bien. Ahora vamos con otro ejemplo, ¿sí? Ahí tenemos otro ejemplo, ¿sí? El 9. Bueno, en el ejemplo 9, ¿sí? Tenemos el límite cuando x tiende a infinito también y de una función que es un cociente de dos funciones polinómicas, ¿sí? Fíjense que arriba tenemos una cuadrática y abajo tenemos una función lineal, son dos polinomios, ¿sí? Entonces primero, bueno, nos fijamos que sean una indeterminación, o sea, reemplazamos por infinito y nos queda infinito sobre infinito, ¿sí? O sea, reemplazamos ahí en la x y hacemos la cuenta normal. Como si fuese que x tiende a un número, bueno, acá es lo mismo, x tiende a infinito, reemplazamos por infinito y nos queda la indeterminación del tipo infinito sobre infinito, ¿sí? Entonces, ahora, para salvar esa indeterminación, lo que tenemos que hacer es justamente hacer lo mismo que hacíamos antes, sacar factor común en el numerador y el denominador la x que tiene mayor exponente. Entonces vemos claramente que en el numerador la x que tiene mayor exponente es la x al cuadrado y en el denominador es la x sola. Entonces, si hacemos las cuentas nos queda 3 sobre x más 6 en el numerador y en el denominador nos va a quedar 1 más 4 sobre x, ¿sí? Que es esta parte de acá. Entonces, una vez que hacemos esto, ya sacamos factor común. En el siguiente paso lo ordenamos de esta manera. Juntamos las x de un lado, o sea, las x por un lado les ponemos el paréntesis por, y todo esto que me quedó acá al lado, pero todo junto, ¿sí? Multiplicando a la x al cuadrado sobre x. Entonces, una vez que hacemos eso, ahí ya pasamos acá. Y fíjense que esto ya es la expresión simplificada de esta x al cuadrado sobre x.
¿Sí? Entonces, como ya simplifiqué, significa que ahí ya pude salvar la indeterminación. Entonces lo corroboramos haciendo la cuenta. Reemplazamos por el infinito en la x y fíjense que llegamos a lo mismo que antes. Nos quedó infinito por, y acá me queda un número, ¿no? Me queda un número sobre infinito, me da 0. Esto me queda más 6 sobre 1 más 0. Esto me da 6. Y 6 por infinito me da infinito. ¿Sí? Bien, y un ejemplo más hacemos ahora. En este caso también tenemos un cociente de dos funciones que son polinómicas y x tiende a menos infinito. ¿Sí? Bueno, reemplazamos por el menos infinito y nos da menos infinito arriba y menos infinito abajo. O sea que tenemos una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. De nuevo. Entonces, para poder resolver esta indeterminación hacemos lo mismo que hacíamos recién. Nos fijamos en el numerador y en el denominador cuál es el que tiene mayor exponente. Y este es muy parecido al anterior, solamente cambia la tendencia de x. Porque fíjense que arriba tenemos un polinomio en donde la x que tiene mayor exponente es una x de grado 5. Y acá abajo es una x de grado 1. Entonces arriba sacamos un factor común x a la quinta y abajo sacamos un factor común x a la 1. O sea, x sola. Aplicamos el factor común y arriba entonces nos va a quedar x a la quinta por 1 más 10 sobre x al cuadrado y abajo nos queda x por 1 más 7 sobre x. ¿Sí? Entonces en el siguiente paso separamos, ¿sí? Así de esta manera como veníamos haciendo, separamos las x que sacamos factor común por un lado y todo lo que me sobró por el otro, ponemos la multiplicación en el medio y en el otro paso, ya acá, distribuimos el límite, o sea, para cada factor y simplificamos lo que podemos. Y en ese caso vemos que la x a la quinta la puedo simplificar con la x que está abajo, en el denominador. Entonces me queda x a la cuarta. Entonces, como ya simplifiqué, reemplazo por el menos infinito y me va a quedar menos infinito a la cuarta por 1 más 0 sobre 1 más 0. Menos infinito a la cuarta me da más infinito por 1 me queda como resultado final más infinito. Bueno, entonces, esto es todo por hoy, ¿sí? O sea, hoy lo que estuvimos trabajando justamente son las indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito, ¿sí? Cualquier duda que tengan me pueden consultar, pero todos los ejercicios que vamos a trabajar son parecidos, ¿sí? Así que, bueno, nos vemos la próxima clase, chicos. Chau, chau.